Motivos por los que me gusta ir a Miami siempre que puedo, ya que les suscita tanto interés a los señores de la izquierda, es porque la vida en Florida te demuestra cómo el ser humano, huyendo del comunismo, es capaz de llegar tan lejos. Florida, a mí no me gusta Monterrey. ¿Por qué no le gusta? No, porque allá hay mucho marihuana. Oigo. Sí, buenos días. En Discovery. Usted se acaba de comunicar con las oficinas centrales de Discovery Channel. ¿Qué puedo ayudar? Es que yo quería participar en el programa Supervivencia Desnudo. Supervivencia Desnudo. Pero debo comentarle que el programa Supervivencia Desnudo se trata de permanecer varios días en condiciones infrahumanas. Sin luz, sin agua, sin corriente, sin comida, sin nada. ¿Está usted de acuerdo? Sí, sí, yo sé, yo sé. Si está de acuerdo, pasemos entonces a llenarle sus datos. ¿De dónde usted es? Sí, yo soy cubano. ¿Cubano? No, no aceptamos profesionales. El judío maravilloso y la canción que le cambió la cara a la salsa. Dicen que una sola canción puede cambiarlo todo. Y Larry Harlow lo demostró. Este no es un video vulgar. Esto es pura historia, lingüística y conocimiento de la palabra chimba. La palabra chimba viene del quechua. Colombia. Colombia. ¿Habéis dicho Colombia? Los iraníes no son árabes islamistas, son iraníes. Siempre han sido iraníes y desde 1979 viven ocupados por un régimen que no es suyo. Lo primero que hicieron los ayatolás cuando llegaron al poder fue robarles su bandera. La bandera iraní tenía un león y un sol, símbolo de miles de años de historia persa, el verde, blanco y rojo. ¿Y qué hicieron? Quitaron el león y el sol y pusieron en el centro una escritura árabe con un símbolo de Alá Akbar. Imagina que mañana islamistas toman, por ejemplo, Washington y cambian la bandera de Estados Unidos, pero mantienen los colores y ponen en medio un símbolo islámico y escriben en árabe. ¿Tú dirías que esa es la bandera americana? No. Imagínate a Mercedes Sosa en su casa, tranquila, un día cualquiera, de pronto suena el teléfono, ella atiende y del otro lado escucha: hola Mercedes, soy Marta Arquette. Frente a este llamado impensado, Mercedes Sosa se queda helada y atina a decirle: venite Marta a casa a comer unas empanadas. Capítulo aparte, las empanadas cubanas de Mercedes Sosa eran legendarias. Pero Marta no tenía en ese momento ningún interés por las empanadas de Mercedes. Y le dijo: Mercedes, quiero que venga. Olvídate de ChatGPT, olvídense de todo eso. Lo que tú quieras saber, pregunta a ser un cubano. El cubano es la única persona que llega al médico y no le dice al médico lo que tiene, sino lo que le tiene que mandar. Fíjate. El cubano llega y le dice: doctor, vengo a verlo porque soy hipertenso y me hace falta que me manden Alapril de 20 miligramos. Fíjate, con miligramos y todo, porque a mí el de 10 no me hace falta. Y si es posible que me lo combine con un diurético, porque estoy reteniendo líquido. Entonces, si puede ser hidroclorotiazida, ya después que tú pronuncias hidroclorotiazida, ya la presión te bajó. No tienes que tomarte la pastilla esa. Pero bueno, si es posible, hidroclorotiazida de 25 miligramos para combinar. Porque yo tomo el diurético en la mañana y entonces así me tomo el enalapril por la noche, que es cuando hay mayor probabilidad de accidente cerebrovascular. Y el médico se queda mirando así, ¿y yo para qué cojones estudié medicina? Olvídate. Fíjate tú cómo estará la cosa en Cuba, que iba a un huevo duro corriendo por la calle. Le dice al huevo: escóndete detrás mía, que a mí aquí no me conoce nadie. Fíjate tú cómo estará la cosa en Cuba, que
de ti, Señor. Señor, tú eres mi Dios, yo te busco ardientemente, mi alma tiene sed de ti, por ti suspira mi carne como tierra sedienta, reseca y sin agua. Mi alma tiene sed de ti, Señor. Si yo te contemplé en el santuario para ver tu poder y tu gloria, porque tu amor vale más que la vida, mis labios te alabarán. Mi alma tiene sed de ti, Señor. Así te bendeciré mientras viva y alzaré mis manos en tu nombre. Mi alma quedará saciada como con un manjar delicioso, y mi boca te alabará con júbilo en los labios. Mi alma tiene sed de ti, Señor. Veo que has sido mi ayuda y soy feliz a la sombra de tus alas. Mi alma está unida a ti, tu mano me sostiene. Mi alma tiene sed de ti, Señor. Mi alma tiene sed de ti, Señor. Hola, buenas noches. Qué gusto y qué honor nos brinda Dios Padre a todos nosotros de que nos permite encontrarnos en nuestro espacio virtual de estudio bíblico, hoy día lunes 2 de marzo del año 2026. Y vamos a comenzar, como debe de ser, todas nuestras sesiones, dándole honor y gloria a Dios a través de Jesús de Nazaret. Te invito a que unidos digamos todos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, aquí en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. E invocamos al Espíritu Santo y decimos: oh Espíritu Santo, don de Dios y fuerza de lo alto, fuente de agua brotante de vida eterna, desciende y mora en nuestros corazones. Haznos verdaderos adoradores del Padre. Condúcenos a la plenitud de la verdad y transfórmanos en testigos de Jesús para llevar su nombre hasta los confines de la tierra. Amén. Bueno, pues agradecidos
infinitamente con Jesús de Nazaret y el Espíritu Santo, que esta noche, como siempre, se encuentran en medio de nosotros para ayudarnos a entender los designios de la palabra de Dios Padre. Y esta noche queremos acercarnos con humildad y con fervor a Jesús para pedirle, para suplicarle humildemente que Dios Padre tenga compasión de todo nuestro mundo y que nos ubique en cómo debemos de convivir todos para poder seguir disfrutando de la belleza de este universo creado por Él, por el Espíritu Santo, por Jesús de Nazaret, para nuestro beneplácito y disfrute, y que hoy en día está hecho un caos, hoy en día está todo revuelto, no encontramos dónde está el hilo de la madeja, y si nosotros no lo encontramos, pues todo el mundo está peor que nosotros, tal vez. Pero lo único cierto es que hoy, día 2 de marzo del año 2026, como nunca se había visto, por lo menos desde la Segunda Guerra Mundial hasta este día, había existido tantos conflictos en el mundo. Tristemente, el día de hoy hay poco más de 50 conflictos alrededor de nuestro planeta, en todos los continentes, de distintas magnitudes, con diferentes antigüedades, con motivos también diversos, pero lo único cierto es que está claro y evidente que no sabemos estar en paz, no sabemos encontrar esa paz y vivirla. Y si no podemos eso, pues menos vamos a poder ofrecerla. Le suplicamos de verdad a Dios Padre de corazón que nos ayude y sobre todo que ayude a todos los dirigentes políticos, dirigentes de todos los países, a que se convenzan que para la única forma de vivir en paz es no propiciar guerra. Siendo así, posiblemente si nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, podemos encontrar soluciones sin que se derrame sangre, sin que se acabe con tantas vidas, que es el bien más preciado y la creación de Dios más importante. Entonces, de verdad, necesitamos muchísimo, muchísimo la presencia de Dios entre nosotros, la guía de Jesús y su misericordia, el poder del Espíritu Santo para que nos hable y nos diga qué debemos de hacer, y a que todos nosotros conscientemente seamos congruencia de la fe que vivimos, de la paz que ofrecemos, y que la contagiemos para que todos juntos podamos lograr lo que ahorita podemos calificar como un milagro necesario para nuestro planeta. Que así sea. Y por esta razón escogimos esta noche el Salmo número 62 de la nomenclatura latina, el 63 de la nomenclatura hebrea, que tiene como título precisamente Sed de Dios. Y este salmo, que se le atribuye a la autoría del rey David, nos lo ubica a este rey en medio del desierto. Obviamente estaba en ese sitio, una de dos, o en conflicto contra los que le perseguían o combatiendo a los que le amenazaban. Y dentro de su fragilidad humana reconocía la necesidad imperiosa de Dios, y por eso se atrevió a escribir: Dios, Dios, yo te busco, mi ser tiene sed de ti, por ti languidece mi cuerpo como erial agotado,
sin agua. Y me brinco un poco y en el versículo 10 de este salmo dice, mas los que tratan de acabar conmigo caigan en las honduras de la tierra, sean pasados a filo de espada, sirvan de presa a los chacales. Y en el versículo 12 cierra, pero el rey en Dios se alegrará, el que jura por él se felicitará, cuando cierren la boca los mentirosos. Un salmo fuerte y un salmo dramático que nos habla de la angustia de sentir esas sensaciones de abandono, de peligro, de no encontrar solución, pues, ¿qué es lo que estamos viviendo ahorita? Así que, de verdad, de corazón, como nunca, se lo pedimos esta noche a Jesús de Nazaret, para que por él nuestra súplica llegue a Dios Padre y el Espíritu Santo nos pueda guiar a todos para encontrar esta preciada paz. Pues que así sea. Bueno, y ahora, pues ya retomando nuestro curso, quiero decirte que en la clase pasada estuvimos viendo ya dentro del libro del Éxodo los primeros capítulos del mismo. Y sin que volvamos a repetir todo lo que vimos, vamos a resaltar únicamente ciertos puntos importantes de los primeros 6 capítulos que vimos en la clase pasada. Por un lado, en el capítulo 1 nos habla de que la prosperidad del pueblo hebreo dentro de Egipto había llegado a los niveles más elevados desde que José, el hijo de Jacob, uno de los 12 hijos varones de Jacob, había encontrado gracia dentro de la corte egipcia y que gracias a su habilidad y astucia había hecho crecer enormemente el poderío y la capacidad de productora de alimentos de Egipto y que se había convertido en el granero del mundo. Por otra parte, nos queremos recordar que autorizado por el faraón en aquellos tiempos, reinante, José lleva a su familia a vivir a Egipto y se les otorga una territorialidad de nombre Gosen. Curiosamente es Gosen con Z, pero definitivamente ahí él, bueno, más que él, su familia gozaron realmente de una gran prosperidad. Y lo más sorprendente es que habiendo llegado 70 personas, entre los hijos, nietos y los más allegados de cada una de las familias, a estas alturas, más o menos el año 1250, antes de que llegue Jesús a este mundo, ya son ahora prácticamente casi 600,000 personas las descendientes del pueblo de Israel que habitan en este sitio. Por otra parte, vemos que al ser tantos los descendientes de los hebreos, que te recuerdo, el nombre de hebreo viene por Eber, uno de los descendientes del pueblo, del que va a ser el pueblo elegido, y por eso en la denominación de hebreo, por este Eber, y que va a cambiar en breve, porque al haberle cambiado Dios a Jacob su nombre por el de Israel, como una denominación de el medimiento de fuerzas que el propio Jacob hizo en visión contra un rey
contra un gran personaje celestial que él pudiera decir que había combatido con Dios. Derivado de esto, le cambia Dios Padre el nombre a Israel y de ahí va a ser el origen del cambio de la población hebrea a la denominación población israelita, de ahí por Jacob. Mas, sin embargo, esta denominación, en estos momentos que se escribe el Éxodo, vamos a encontrar en la Sagrada Escritura aún los problemas de que hay narrativas de los distintos, de las distintas escuelas sacerdotal, deuteronomista, yavista y eloísta, y en la forma en que nos van a presentar los acontecimientos, en ciertos momentos va a parecer que tenemos conflicto en la forma en que se exponen las situaciones. Tenemos que tener cuidado, pues no es difícil de entender que estamos hablando de 1250 años antes de Cristo, que los acontecimientos pasaron prácticamente por tradición oral de una generación a otra, que aún no se tiene escrito los acontecimientos y que esto dará pie, repito, a probables inconsistencias entre lo que vemos en un capítulo y otro del Éxodo. Va a ser hasta que ya este Moisés, más o menos por el año 1210, escriba el Deuteronomio, que se le conoce dentro de la religión judía como la segunda ley, porque es la interpretación bajo la óptica de este Moisés de todo lo que el decálogo recibido en el monte Sinaí de parte de Dios Padre, a través de Moisés, pidió que si respetaban lo que, lo que les obligaba este decálogo, él iba a custodiarlos y hacerlos pueblo de su propiedad hasta el fin de los tiempos. Bueno, pues entonces nos encontramos aquí ahorita. Permítanme un segundito, es que hay un micrófono abierto por ahí que nos está causando un poquito de interferencia. Por favor, chequen ustedes si tienen sus micrófonos cerrados, por favor. Bueno, gracias. Derivado de estas situaciones que dijimos del crecimiento de la población egipcia, perdón, de la población hebrea, los egipcios tenían temor de que en un momento dado de que fueran atacados por una nación o fuerza opresora, si se unían los judíos, no los judíos, perdón, los hebreos a la revuelta, los iban a aniquilar y les preocupaba. Entonces, pues esa es una condición que tenemos que tener muy en cuenta. Entonces, llega un momento en que el faraón cambia de actitud, ya el faraón en turno, por supuesto que fue otro faraón, no al que sirvió José. Y entonces este faraón en turno decide ocupar a los hebreos como prisioneros de guerra, pudiéramos decir, y los pone a hacer construcciones de grandes ciudades, como se presume, intervinieron enormemente en la construcción de la ciudad de Ramsés y se volvieron ahora sí que albañiles los hebreos para poder controlarlos mejor las autoridades egipcias sobre de los propios trabajadores, varones que participaban en la construcción. Estaban capataces israelitas
que también tenían que estar custodiando, trabajaran, y sobre de ellos capataces egipcios. Entonces estaba muy bien organizada esta tiranía y así los tenían. Bueno, llega el momento en que va a hacer su aparición, ya lo vimos, este Moisés, que en una de las disposiciones egipcias para tratar de controlar el crecimiento de la población hebrea, pide el faraón a las comadronas que asistían a los partos entre las hebreas, que si el producto del parto era una hija, una mujer, la dejaran vivir, pero si era hombre, le dieran muerte. Afortunadamente, nos hablan las tradiciones que la mayoría de las comadronas, por no decir todas, argumentaban que cuando llegaban al parto eran tan fuertes y resistentes las mujeres hebreas que ya habían dado a luz cuando ellas llegaban y ya no podían hacer nada. Bajo ese tenor de circunstancias nace este Moisés. Moisés es un descendiente de la tribu de Leví y su padre y su madre, ambos son de la misma familia, de la misma tribu, perdón, de la tribu de Leví. En el capítulo 6 nos vamos a enterar solamente hasta ese capítulo que su padre de Moisés se llamó Amrán y su mujer se llamó Joquebed. De ellos nacieron, en primer lugar, Miriam, la hermana mayor, después van a ser Aarón, que le va a llevar 3 años a Moisés, y por último Moisés. Y cuando nace este Moisés, queriendo salvarlo, y en un momento de desesperación, su madre en un cesto de mimbre lo pone a este Moisés ahí, lo pone y lo calafatea, o sea, le unta resina y materiales pegajosos para que resista el agua, y su hermana Miriam lo lleva y en uno de los estrechos del río donde acostumbraba a ir a bañarse la hija del faraón, ahí lo deja y ella a cierta distancia está al pendiente de ver qué sucede. Al escuchar llantos, las doncellas de la hija del faraón van y descubren el cesto y le llevan el cesto con el niño a la hija del faraón. Ella, yo lo juzgo por un lado por su feminidad y por otra parte indiscutiblemente por obra de Dios, se enamora de este niño y entonces va, lo va a proteger desde ese momento. Aparece en escena Miriam, la hermana mayor, y hábilmente le dice que va a tener que alimentarse ese niño y que ella conoce a unas mujeres dentro de las hebreas y que puede conseguir una para que amamante al niño y lo se vaya criando. A lo cual la hija del faraón accede, le dice que será recompensada y nunca se imaginó que la mujer que va a amamantar a este bebé es su propia madre biológica de este Moisés. Así surge este nacimiento de Moisés. Después va a seguir protegido bajo la tutela de la hija del faraón, y así va a crecer en habilidades y en conocimientos este Moisés, hasta que ya más o menos siendo un joven adulto, quizás de 17, 18 años, una ocasión contemplando el maltrato de capataces egipcios sobre trabajadores explotados hebreos, se molesta y lo agrede y mata y lo sepulta entre las arenas del desierto. Al día siguiente, circunstancialmente en un pleito que se desató entre dos hebreos, él quiere ponerlos en paz y uno de ellos
o uno que estaba viendo, no nos precisan quién, dice, ¿qué también nos vas a matar como ayer hiciste con el egipcio? Entonces ahí se dio cuenta este Moisés que peligraba estando siguiendo ahí en Egipto y decide irse a la ciudad de Madián. Ahorita que pongamos el mapa la vamos a identificar, pero tú la puedes encontrar en tu mapa que se encuentra a mano derecha, en la colindancia con con el mar, el mar Rojo, en la parte sur del delta del Nilo, ahí se encuentra Madián, y ahí va a permanecer este Moisés por un buen tiempo. Ahí en Madián va a tener el contacto con la que será su primera esposa, de nombre Séfora. De acuerdo a algunos escritores, lo ponen Séfora. En fin, eso es lo de menos. Diremos Séfora porque es como la conocemos mejor. Y entonces ella va a darle a este Moisés dos hijos varones, uno de ellos de nombre Gersón, el otro, luego te voy a dar el nombre del segundo hijo de este Moisés. Y entonces aquí sucede que este Moisés va a tener una visión, y más que una visión primera, pero después va a ser un evento maravilloso en que en esta lámina podemos recrearlo, porque llegando él al monte Horeb, que es el mismo que conocemos con el nombre de Sinaí, pero en estos momentos nos los pinta la Sagrada Escritura como el monte Horeb, ve este Moisés un espectáculo impresionante porque ve ardiendo una zarza, generando una columna de fuego y de humo muy poderosa, pero la zarza no se consume, únicamente ve yo, ve la zarza y que está produciendo fuego. Para nosotros, estudiosos de la Biblia, y ya en estas alturas de conocimientos, sabemos que el fuego es una de las manifestaciones del Espíritu Santo. Pero obvio, este Moisés no lo sabía. Pero cuando se va acercando por curiosidad hacia donde está la zarza, una voz le dice de entrada, Moisés, Moisés, dos veces su nombre. Sabemos también por ser estudiosos de la Biblia, que cuando Dios nos habla, tiene, eh, nos habla por nuestro nombre repitiéndolo dos veces. Pero el mensaje hacia este Moisés es que le dice, detente y descálzate de tus sandalias, porque el suelo que estás pisando es un suelo sagrado. Quiero decirte que independientemente de esta maravillosa escena, quiero recalcarte algo que tenemos que tener en consideración. Si yo te preguntara a ti, ¿cuál es la definición de un lugar sagrado? No sé qué pensarías tú y qué me dirías. Pero fíjate que un lugar sagrado, como aquí lo vemos, no tiene que ser por fuerza ni un templo, ni estar en una institución religiosa, ni estar en una asamblea comunitaria, todos reunidos haciendo oración. Un lugar sagrado es aquel en el que tú tienes contacto con Dios. Es un lugar en donde tú le rindes culto a Dios, en donde tú tienes intimidad con Dios. Por lo tanto, ahora sí que llegando hasta las últimas consecuencias, un lugar sagrado puede ser hasta el lugar que dentro de tu domicilio tú te abstraes del mundo común y encuentras esa intimidad con el Creador. Y ese es un lugar sagrado. Bueno, entre paréntesis cerramos este breviario, pero entonces aquí Moisés recibió este mensaje de parte de Dios Padre.
que él no sabía quién era. Posteriormente, vamos a ver que Dios le va a revelar a este Moisés por primera vez a un humano su nombre. Encontramos que en las narrativas de los diferentes momentos dentro de la historia de la salvación, hemos visto mucho que en los escritos sagrados nos dicen Yahvé, el Sadai, Elohim, muchos nombres que tenemos que tener claridad de que estos fueron puestos ya cuando se fue escribiendo los libros, que más o menos todos citan que debió haber sido aproximadamente por el año 600 antes de Cristo, cuando se empezó a escribir sobre acontecimientos sucedidos en el milenio anterior y en otros momentos. Entonces nosotros vemos en la Sagrada Escritura esos nombres de Yahvé, de Elohim y otros más, porque la tradición religiosa que los escribe así lo asienta, pero en realidad tú métete en el corazón y en la cabeza que la primer persona a la cual Dios Padre se le revela con su nombre es Moisés. Y entonces, después de este episodio de la zarza, vamos a ver que Dios le manifiesta a Moisés cuál será su misión. Y ya dijimos que circunstancialmente, así como Moisés quiere decir sacado del agua, más o menos, o sea, es una de las acepciones que podemos decir del nombre de Moisés. En su nombre, pocas personas podemos tener la claridad de su misión como en el propio Moisés, porque lo que Dios le va a manifestar que va a ser su misión es sacar al pueblo hebreo oprimido por Egipto y conducirlos a la tierra que él les tiene en propiedad reservada, Dios. Y entonces, cuando se le manifiesta este Dios Padre a este Yahvé, es en donde ahí le va a revelar Dios su nombre divino de yo soy el que soy, que en una presentación primitiva o simple, yo te decía que pensaras así como más o menos cuando empezamos a conocer verbos del idioma inglés y que vemos el verbo to be, que igual puede ser para ti ser que estar. Esas dos acepciones aquí también, no precisamente la traducción de estos, pero para que nos demos una idea. Dios Padre se presenta ante Moisés al decirle, yo soy el que soy. Entonces, ok, yo soy, bueno, yo soy es existencia. El que soy, un atributo de justificación, yo soy el que soy. Y entonces ese es el nombre que le devela, que le revela Dios Padre a Moisés y del cual le pide que con ese nombre se presente ante los ancianos que eran los que controlaban a la población hebrea y que en su momento también se presente hasta el faraón y que le diga que yo soy, lo envía para la misión que tiene de sacarlos del sometimiento egipcio. Entonces, después de estos momentos en que él pues sabe de su misión, Dios nos dice el capítulo 4 del Éxodo que le da tres, eh, tres atributos a este Moisés para prepararlo al enfrentamiento que va a tener con las autoridades, tanto las hebreas como las del pueblo egipcio. Y le dice, aquí vemos en esta escena, el callado que es esa especie de bastón alto que sirve para poder caminar mejor en terrenos agrestes o pedregosos o arenosos, es muy útil. Y entonces le dice Dios Padre a este Moisés, yo soy, le dice a Moisés, este callado que tienes, tíralo,
Y entonces, o sea, no que lo tire, que se deshaga de él, que lo tire al suelo, perdón. Y al hacer contacto con el suelo, este cayado va a tomar la forma de una serpiente. Y entonces, pues se queda asustadísimo Moisés y le dice Dios Padre, no temas, tómalo de la cola sin problema alguno. Toma el callado y recobra otra vez, deja de ser esa víbora, esa serpiente, y vuelve a tener la forma de callado. Una segunda manifestación que le da Dios Padre le dice, ahora mete tu mano dentro de tus vestimentas. Y entonces lo hace este Moisés y saca la mano y la tiene con toda la mano llena de lepra, esa asquerosa enfermedad y que va pudriendo la piel, que va siendo motivo de que aparten a esas personas de las comunidades. Y luego le dice Dios de nuevo, vuelve a introducir tu mano entre tus entre tu vestido. Al meterlo y volver a sacar la mano, su mano está completamente limpia. Y le da todavía una tercera oportunidad de manejo de impacto y le dice ahora con tu callado, toca el agua que tengas a la mano y mete el callado allí en el agua y el agua se convierte en sangre. Entonces le dice, yo soy, le dice, pues con estas habilidades que te estoy dando, vas a poder demostrar que yo soy, es el que te envía, es el Todopoderoso y deben de hacerte caso. Entonces, Moisés nada más le dice a Yahvé, para nosotros, a Yahvé Dios, a Dios Padre, le dice, a yo soy, le dice, oye, pero sabes que yo soy torpe, no tengo habilidades para dirigirme, ¿por qué mejor no piensas en mi hermano Aarón, que él tiene dominio de la retórica, así se le dice a la habilidad de hablar, de acuerdo a la civilización griega, y le dice, él puede hacerlo mejor. Y le dice Dios, tengo, me imagino que le diría, Moisés, yo soy, te tiene una sorpresa. Tú vas a ser el Dios y este Aarón va a ser el profeta. En pocas palabras, tú vas a ser Dios, Dios con D minúscula, vas a ser el hacedor de, de cosas importantes, de cosas que impacten, de mostrar grandeza. Y este Aarón, al ser el que hable, él va a ser el profeta para la misión que te estoy encomendando. Entonces, ya de Madián se va a dirigir a Egipto para cumplir con esta misión asignada. En ese momento nos hablan de que su esposa Séfora hace dos acciones, una con una piedra como pedernal, efectúa la circuncisión a Gersón, a uno de los dos hijos que tuvieron, y por otra parte, Moisés es algo explicable, no tenía hecha la circuncisión. Estaba llegando casi a los 80 años este Moisés en estos momentos, pero por la forma en que fue librado de la muerte al estar en ese cesto de mimbre, en la forma en que fue desarrollándose en la corte egipcia, pues no tuvo las costumbres de todos los hebreos. Y entonces nos dice la Sagrada Escritura que Séfora también le practicó la circuncisión a Moisés, nos los pone en una manera muy curiosa porque nos dice que se le efectúa a Moisés y le dice, eres mi esposo de sangre. ¿Y por qué? Pues es entendible. En un bebé, como fue Gersón, que ya bajo los lineamientos judíos
se le practicaba la circuncisión a los 8 días de haber nacido, lo hace, pero pues no genera una herida ni aparición de sangre en el corte de ese minúsculo trocito de piel, como en un adulto ya lo genera. Y obvio, pues en un adulto va a ocasionar una herida, y por eso la expresión que sigue Séfora de decirle que eres mi esposo de sangre. Bueno, también Dios, yo soy, le dijo a Moisés que él iba a propiciar el encuentro de Moisés con Aarón. Y entonces se dan las circunstancias que en el mismo monte Horeb, en donde Moisés vio la zarza ardiendo, ahí mismo, en determinado momento, se van a encontrar Aarón y Moisés. Y Moisés le va a exponer la misión que tiene asignada de parte de Dios y la necesidad de que Aarón le apoye y participen en esta tarea. Bueno, pues entonces va a venir el momento en que se presentan ambos ante los sacerdotes, no, perdón, no sacerdotes, discúlpame, todavía no existen ahí los sacerdotes dentro del judaísmo. Se encuentran los ancianos de el pueblo hebreo y entonces Moisés les explica que yo soy. Él utilizó unas palabras equivocadas, pero ya vamos a olvidar eso. Aquí nos remitiremos a yo soy. Lo envía para que los rescate y los conduzca hacia la tierra prometida, hacia la tierra que emana leche y miel. Esta descripción de la tierra que emana leche y miel, te comento, se le asigna a un lugar, pudiéramos decir, próspero, pródigo, que tiene todas las posibilidades para una vida y subsistencia, y no lo vamos a encontrar solamente en este momento. Esta descripción la vamos a encontrar dentro de los escritos que nos hablaban también de de nuestros primeros padres y todo lo que se fue desarrollando. Nos van a tocar este punto también en lo que Dios Padre le va a ofrecer a a Abraham y a Isaac, le va a refrendar a Isaac y le va a volver a refrendar a Jacob, va a utilizar en ciertos momentos esta descripción. Y esta descripción también desde épocas anteriores, en algunas culturas mesopotámicas y orientales, se ocupó para designar lugares prósperos, lugares pródigos en bienes para subsistencia. Entonces, cuando nosotros escuchemos de aquí en adelante, cuando escuchemos X lugar que emana leche y miel, ya sabemos lo que significa. Es un lugar de ensueño que vas a ser, en donde va a llegar la persona bajo la providencia divina, y va a ser un lugar en donde tenga las mejores condiciones necesarias para su subsistencia. Bueno, entonces, después de que Aarón y que Moisés se entrevistan con los ancianos y que pues les da gusto saber que van a ser liberados por encargo, por misión otorgada por Dios Padre a Moisés, por Yahvé Dios, entonces busca una entrevista primera con el faraón, y le dice que necesita que permita que el pueblo hebreo salga del terreno egipcio para poder ir a rendirle culto en el desierto a su Dios. Obviamente el faraón pues lo manda a freír espárragos a Moisés, prácticamente, lo saca de allí, y su reacción además de el faraón es darle
instrucciones a sus capataces de que sometan a presión a los hebreos. Piensa, estos están pensando en tonterías porque no están ocupados en lo que tienen que hacer, por lo tanto, se les acercaba a ellos paja para que mezclando con tierra y otra y argamasa y otras cosas más, produjeran ladrillos para la construcción. Pues ahora vamos a hacer que ellos mismos vayan a recolectar la paja a donde puedan, como sea, pero yo quiero que la misma producción que hacen la sostengan. Así que se partan en pedacitos y que me cumplan mis caprichos y que de esta manera no estén pensando en tonterías de ir a rendir culto al desierto. Eso pensó el faraón. Y entonces va a ser esa la conducta que van a tener los capataces hacia los habitantes, hacia el pueblo hebreo. Entonces, Moisés le explica en un encuentro con Dios, en una visión que tiene, lo sucedido, y entonces encontramos dentro del capítulo 6 del Éxodo otra alusión a lo que ya vimos ahorita, pero explicado por otra escuela, no la sacerdotal, sino la yavista, pero ya conocemos lo que eso significa. No vamos a repetir lo mismo que ya estuvimos hablando. Pero entonces en el capítulo 6 nos vuelve a repetir la misión que le encomienda Dios a este Moisés. Y hay algunas expresiones como yo os haré mi pueblo. Aquí Dios le manifiesta a este Moisés que los va a hacer su pueblo, pero obviamente los va a sacar de la esclavitud, pero va a pedirles que solamente a él le rindan culto. Pero en este momento a Moisés únicamente le dice que los va a hacer su pueblo y que los va a sacar de la esclavitud de Egipto. Entonces, vuelve a decir este capítulo que les habla a Aarón y a Moisés y les transmite órdenes para los israelitas y el faraón, lo que ya vimos. Después, para cerrar el capítulo 6, ahí es en donde nos habló de la genealogía de la tribu de Leví, que repito, es de la tribu de la cual va a descender, del que va a propiciar que dentro de la misma tribu levita se conozcan el papá y la mamá de Moisés. Ambos van a ser levitas y de ellos va a nacer Aarón, Miriam, su hermana, y Moisés. Al decir aquí la palabra levita, no te confundas, no pienses en los levitas como las personas que ya en el Nuevo Testamento vemos que se dedican a la interpretación de los escritos sagrados. Aquí, levitas, nos referimos a los integrantes de la tribu de Leví, que de ahí, repito, es de donde viene este Moisés. Y posteriormente, ya dentro del capítulo 7, vamos a ver que Yahvé Dios le dice a este Moisés, le dice, te cito textualmente como dice en el capítulo 7, versículo 1. Yahvé dijo a Moisés, mira, yo te hago un Dios para el faraón. Ya dijimos, un Dios con D minúscula, o sea, alguien poderoso ante los ojos del faraón. Y tu hermano Aarón será tu profeta. Pero aquí viene algo muy interesante. Quiero que lo escuches con que se te grabe bien. En el versículo 3 dice Yahvé Dios, Dios Padre para nosotros. Dice, yo endureceré el corazón del faraón y multiplicaré mis signos y prodigios en el país de Egipto. Pero yo pondré mi mano sobre Egipto. Esto
tiene dos puntos importantes. El primero, que dentro de la voluntad divina, aquí Dios Padre le está anticipando a Moisés que va a tener enfrentamientos con el faraón porque Dios Padre va a propiciar que el corazón del faraón y de sus cortesanos se endurezca y se opongan a su deseo de la libertad del pueblo hebreo. Y esto te lo comento con la intención de que entendamos que la voluntad de Dios no es como nosotros deseáramos o como nosotros esperáramos o como nosotros quisiéramos, que Él, en su sabiduría infinita, tiene todo un plan desarrollado de antemano de acuerdo a lo que Él desea, y que esto es la voluntad de Dios, y que dentro de la voluntad de Dios nosotros no vamos a entender muchas cosas. Por esa razón, vamos a entender un poco mejor por qué tuvieron que haber 10 plagas para poder lograr el cometido final de la expulsión. Aquí ya no sería de la liberación, sino de la expulsión del pueblo hebreo de Egipto. Entonces, dentro del plan divino, Dios fue obrando, haciendo actuar a Moisés, a Aarón, ante el faraón y sus cortes, y va a propiciar que en todas las plagas que va a estar enviando, van a ir habiendo algunos pequeños luces que nos ubiquen mejor dentro de cada una de ellas. Pero que esto fue voluntad de Dios, que así se diera, que así se diera. Y por otra parte, el otro elemento que te hablé, que te dice que cuando le dice Dios Padre a Moisés, el faraón no os hará caso, pero yo pondré mi mano sobre Egipto. Esta expresión indica el poder de Dios. Sabemos que en muchos momentos en la Escritura nos va a hablar del poder de Dios, en otros momentos del poder de la mano de Dios, en otros nos va a decir la diestra del Señor. Y vamos a ver aquí otras expresiones adicionales. Pero cuando escuchemos eso de la mano del Señor, es el poder de Dios sobre toda la creación, sobre todo que tiene Dios Padre. Entonces, por eso la expresión yo pondré mi mano sobre Egipto. Y los egipcios reconocerán que yo soy Yahvé, cuando extienda mi mano sobre Egipto y saque a los israelitas de en medio de ellos. Este escrito, para ti, estudioso de la Biblia, pues ya sabes, esto lo escribieron los de la escuela yavista. ¿Por qué? Pues porque aquí está más claro que el agua, no se puede, y los egipcios reconocerán que yo soy Yahvé. Entonces, la denominación de Yahvé, ¿quién la utiliza? Pues la escuela yavista. Entonces ya nos ubicamos mejor. Bueno, entonces ya después vamos a entrar al apartado dentro del capítulo 7, tercero, en que nos va a hablar de las plagas de Egipto y la primera Pascua. Aquí recordemos, imaginemos la escena. Yahvé le dice a Moisés y a Aarón, cuando el faraón os pida algún prodigio, dirás a Aarón que tire su cayado frente del faraón. Aquí vemos una discordancia. Vimos que Dios le dio estas potestades de hacer prodigios a Moisés. Sin embargo, aquí en la narrativa nos dicen que lo va a hacer
Aarón y su cayado. No nos confundamos, es el mismo cayado, pero en determinados momentos, por conveniencia del plan divino, lo va a manejar Aarón. En otros momentos lo va a manejar Moisés. Y punto. No hay más ahí. Entonces, dice que estando frente al faraón en un momento dado de quererlo sensibilizar, que tire frente al faraón el cayado, Aarón, y el cayado se convertirá en serpiente. Así sucede. Se entrevistan de nueva cuenta con el faraón y el faraón manda llamar a sus sabios y a sus hechiceros, a los magos de Egipto, en pocas palabras. Y entonces aquí sucede que pidiendo de nueva cuenta Moisés a través de Aarón que permita que vayan a darle culto los hebreos al desierto, dice, uy, les ha de haber dicho, ¿y quién los manda a ustedes a que me digan a mí eso y demuéstrenme que tiene el poder su Dios para que pida eso? Y entonces tiran el cayado, lo tira supuestamente Aarón, y este cayado se convierte en serpiente. Pero aquí nos narra la escritura un detalle interesante. Nos dice que los magos al servicio del faraón, o sea, sus hechiceros, o sea, sus sabios, entre comillas, hacen lo propio. Ellos tienen también callados y los sueltan y también se convierten en serpientes. Entonces dices, chis, ¿qué estamos viendo aquí, no? Que hay serpientes por todas partes. La única diferencia clave que aquí nos dice es que la serpiente del cayado, propiedad de Aarón y de Moisés, devora a las otras serpientes, o sea, las vence, se las traga, y entonces la vencedora, pudiéramos decir, es la serpiente de Dios, la serpiente de Yahvé, Dios, de yo soy. Pero aquí hay algo interesante para que nosotros reflexionemos. Dices, ¿cómo es posible que los magos del faraón hicieron lo mismo que hizo este Moisés? Y yo te diría nada más, es una explicación mía, no te lo digo, la Biblia nos dice tal cosa. Lo que yo creo que puede ser aquí es que debemos de entender que los hechiceros, tristemente, dependen de las fuerzas del mal, dependen del tentador, dependen de Satanás. Y que este Satanás, que es un ángel caído, tiene también mucho poder y puede manejar a su antojo la hechicería. Y lo peor del caso es que esta escena que estamos viendo, más o menos por el año 1250 antes de Cristo, hoy, año 2026, la seguimos viendo. Tristemente, cuando la desesperación abate a muchas personas o cuando las supersticiones hacen presa a muchos de nosotros y nos dominan, caemos en manos de charlatanes, de hechiceros, de brujos. Ya estamos pensando en ir a Catemaco, en ir a Oaxaca, porque ahí nos dijeron X cosa y que ahí vamos a enfrentarnos con la fulanita, la que además te va a dar unos hongos y te va a hacer una limpia el brujo, etcétera, etcétera. Lo seguimos viendo. Y Dios nos libre que en un momento dado nosotros deseemos algo, y quiero pensar en algo lícito, Dios no lo quiera, enfermedad de un hijo nuestro, de un ser querido, de un sobrino, de alguien querido, de tu esposo, no sé,
alguien que te duela de veras y que la ciencia no encuentre solución a tus deseos. Sabemos de muchísima gente que, ahora sí que, perdón por lo que voy a decir, pero algunos que hasta venden su alma al diablo con tal de obtener una gracia no proveniente de Dios, una gracia venida de las fuerzas del mal. Entonces te lo comento yo esto porque te digo, tristemente lo seguimos viendo, la fuente de esta hechicería, la fuente de estas supersticiones y de magia oculta, de magia negra, incluso aquí hasta cabe mención meter en nuestros tiempos, ¿cuánta gente conoces tú o sabes que son adoradores de la Santa Muerte? Así le dicen ellos, cuando la muerte ha sido una divinidad o ha tenido sí, ha tenido un nivel de intercesor ante Dios, jamás. Pero para que veas que tristemente hasta nuestros días lo contemplamos y que tristemente, así como ahora caemos, pues podemos entender por qué al faraón, su grupo de magos y hechiceros, pues también por acción demoníaca podían hacer que también sus magos generaran serpientes al igual que Moisés, que venía bajo la protección divina. Bueno, entonces le dice este Moisés al faraón, que si no permite que el pueblo hebreo salga a rendirle culto al desierto, a, a su Dios, al Dios de los hebreos, que entonces va a mandar calamidades sobre el pueblo del faraón. Y nos cita que esta primera encuentro en que le habla de las calamidades, Moisés siguió al faraón al río en que acostumbraba bañarse y le hace este comentario y como prueba tal de lo que va a suceder, le dice que, le dice en el versículo 17 del capítulo 7 para ubicarte, por si me vas siguiendo ahí. Así dice Yahvé, en esto conocerás que yo soy Yahvé con el cayado que tengo en mi mano. Golpearé las aguas del río y se convertirán en sangre. Los peces del río morirán. El río quedará apestado y los egipcios no podrán beber agua del río. Entonces le dijo Yahvé a Aarón, toma el cayado y no solamente en las aguas del río, vete a los arroyos, vete a las cisternas, vete a los lugares en que tengan almacenado agua y haz lo mismo y todo quedará convertido en sangre, todo quedará apestado, de modo que los egipcios no podrán beber agua en Egipto. Pero aquí, ahora sí que vuelve otra vez la acción del demonio. Y los magos del faraón de Egipto hicieron lo mismo, demostrando grandeza y poder también, convirtiendo también agua en sangre. Y entonces el corazón del faraón se obstina en oponerse al plan de que vayan a hacer, a rendir culto al desierto los hebreos. Y más se engalla, pues viendo que sus magos hicieron algo igual. Entonces ahora sí que de tú a tú, ahí nos estamos hablando. Así termina la primera plaga que conocemos, que el agua se convierte en sangre. Viene la segunda plaga. Yahvé le dice a Moisés, preséntate al faraón y dile, esto dice Yahvé, deja salir a mi pueblo para que me dé culto. Si te niegas a dejarlo salir, infestaré de ranas todo tu país.
El río bullirá de ranas que saltarán y entrarán a tu casa, en tu dormitorio y en tu lecho, en las casas de tus servidores y en tu pueblo, en tus hornos y en tus artesas. Las artesas es donde se hacía la preparación de la masa para hacer el pan. Esa es una artesa. Las ranas saltarán sobre ti, sobre tu pueblo y sobre tus siervos. Entramos ya al capítulo 8. Dice, Yahvé dijo a Moisés, di a Aarón que extienda su mano con su cayado sobre los canales, sobre los ríos y sobre las lagunas, y que haga que salten de las ranas por todo el país de Egipto. Aarón extendió su mano sobre las aguas de Egipto y saltaron las ranas que cubrieron el país de Egipto. Pero, aquí está el pero, en el versículo 3 del capítulo 8 del Éxodo. Pero los magos actuaron igual con sus encantamientos e hicieron que las ranas saltasen por el país de Egipto. Sin embargo, el faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo, pedid a Yahvé que aparte las ranas de mí y de mi pueblo, y yo dejaré salir al pueblo para que ofrezca sacrificio a Yahvé. Entonces Moisés, pensando en la palabra del faraón, le dice, mañana será conforme a tu palabra del faraón, para que sepas que no hay nadie como Yahvé, nuestro Dios. Las ranas se apartarán de ti, de tus casas, de tus cortesanos y de tu pueblo, y solamente quedarán en el río como siempre. Moisés y Aarón salieron de casa del faraón, y Moisés invocó a Yahvé para que apartara las ranas que afligían al faraón y su pueblo. Yahvé hizo lo que Moisés le había pedido, y murieron todas las ranas de las casas, de los patios y de los campos. Las juntaron en montones, en cerros de ranas muertas por todas partes, y el país apestaba, pues sí, a puro muerto. Pero como viera el faraón que le daban un respiro, se obstinó y no lo hizo, no le cumplió a Moisés, tal como le había predicho Yahvé, de que iba a ser obstinado al faraón. Bueno, en este escenario vemos que viene la tercer plaga, y esta tercer plaga es de mosquitos. Estoy en el versículo 12 del capítulo 8. Perdóname. Yahvé le dijo a Moisés, di a Aarón que extienda su cayado y que dé golpes al polvo de la tierra, que se convertirá en mosquitos por todo el país de Egipto. Así lo hicieron. Aarón extendió su mano con el cayado y golpeó el polvo de la tierra. Entonces aparecieron mosquitos que molestaban a hombres y ganados. Todo el polvo de la tierra se convirtió en mosquitos para que por todo el país de Egipto. Los magos, abre bien los oídos, los magos intentaron con sus encantamientos hacer salir mosquitos, pero no pudieron. Aparecieron, pues, los mosquitos sobre hombres y ganados. Los magos dijeron al faraón, es el dedo de Dios. Pero el faraón continuó obstinado y no les hizo caso como había predicho Yahvé. ¿Qué vemos aquí de importancia? Punto número 1. Es la plaga número 3. ¿Y qué es el número 3 dentro de la Biblia? La perfección. Por otra parte, los magos intentaron hacer la grandeza, la proeza igual que Aarón y Moisés y no pudieron. ¿Ok? Aquí queda claro
que el bien vence sobre el mal, que Satanás, aunque tiene poder, astucia, habilidad y no se embauca, no puede contra Dios. Y entonces aquí queda claro. Y por otra parte, el reconocimiento de los magos, hechiceros y brujos de toda la corte faraónica en decir, eso es el dedo de Dios. O sea, es el poder de Dios, es la manifestación de Dios. Se doblegan los hechiceros y magos ante la grandeza divina. Pero el faraón está tan obstinado que dice, me vale y no salen, ¿no? Bueno, entonces vamos a llegar a la cuarta plaga de los tábanos. Los tábanos son una especie, no sé si los conozcas, son una especie de moscas grandotas que pueden llegar a tener más o menos la dimensión de una pulgada, o sea, hasta de 2,5 centímetros o 3, que se alimentan de sangre y entonces son muy peligrosos. Las hembras son las que hacen más daño y entonces atacan al ganado y a cualquier cosa que tenga piel caliente, como puede ser un humano, y entonces le mordisquean la piel, la comen, y lo peor del caso es que insertan en este tejido cárnico, insectan larvas para que nutriéndose de la piel de la víctima vayan creciendo. Es algo pavoroso y doloroso, además. Entonces Yahvé le dijo a Moisés, levántate pronto mañana, preséntate al faraón, y cuando vaya hacia el río, o sea que todos los días iba a bañar allá al río, dile, dile esto, deja salir a mi pueblo para que me dé culto. Si no lo dejas salir a mi pueblo, enviaré tábanos contra ti, contra tus cortesanos, tu pueblo y tus casas. Pero exceptuaré de toda esta región a los habitantes de Gosen. ¿Quiénes viven en Gosen? Pues el pueblo hebreo. Entonces todavía le hace la advertencia, estos tábanos los voy a mandar solo en donde está la gente de tu pueblo. Y aunque la población de Gosen forma parte de egipcio, a ellos los voy a proteger y ellos estarán limpios de esta plaga. Bueno, entonces así sucedió porque dijo el Moisés que pues no, que no más no. Y entonces, pues los tábanos como un así terrorífico enjambre, invaden todo Egipto y haciendo de las suyas, devastando todo el país. Entonces el faraón llama a Moisés y a Aarón y les dice, oye, id y ofreced sacrificios a vuestro Dios en este país. Moisés respondió, no conviene que se haga aquí, porque el sacrificio que ofrecemos a Yahvé, nuestro Dios, es abominación para los egipcios, no es bien visto por los egipcios, no lo podemos hacer aquí dentro de tu país. Danos 3 días de camino para ir al desierto y allí ofrecer los sacrificios a Yahvé. El faraón contestó, yo os dejaré partir para que ofrezcáis en el desierto sacrificios a Yahvé, vuestro Dios, con tal de que no vayáis demasiado lejos, rogad por mí, o sea, ya como que se está ablandando, ok, les voy a dar chance de que se vayan, pero no se vayan muy lejos, para que regresen, se apiaden de mí y sigan con su chamba, en pocas palabras, ¿no? Pero también esta vez la obsesión del faraón hizo que, a fin de cuentas, no dejara salir al pueblo. O sea, Moisés le pide a Dios que se lleve ya, que le dé muerte a los tábanos, con la esperanza, con la idea de que el faraón les va a permitir salir al desierto. Pero pues Dios, pudiéramos decir, le sigue el juego a Moisés. Claro que Dios sabe que es una estratagema, es una mentira del faraón, pero Dios tiene su plan
y le quiere demostrar a Moisés la mentira que priva del faraón y su poder y la manera en que se conduce, y que está engañando a Moisés ofreciéndole falsas promesas. Por lo tanto, va a venir ya dentro del capítulo 9 de la Sagrada Escritura en el Éxodo, la quinta plaga, la muerte del ganado. Yahvé le dijo a Moisés, preséntate al faraón y dile, esto dice Yahvé, el Dios de los hebreos, deja salir a mi pueblo para que me dé culto. Si te niegas a dejarlo salir y lo sigues reteniendo, la mano de Yahvé caerá sobre tus ganados del campo, los caballos, los asnos, los camellos, las vacas y las ovejas serán una peste espantosa. Pero Yahvé distinguirá Egipto del pueblo de Israel y no permitirá que al ganado del pueblo de los hebreos les suceda algo. Dicho y hecho, a la mañana siguiente, Yahvé hizo esto en el país, cumplió su palabra y murió todo el ganado de Egipto. Más del ganado de los israelitas no murió ni una sola vaca, nada. El faraón, cuando mandó averiguar y efectivamente le dice, no, pues en Gosen no pasó nada. Entonces el faraón sigue obstinado y dice, pues no se van. Y entonces vendrá la sexta plaga. Esa sexta plaga, Moisés y Aarón le dicen al faraón, tomad 2 puñados de hollín del horno. Perdón, Moisés y Aarón tomaron 2 puñados de hollín de uno de los hornos en que cocinaban habitualmente. Los lanzan al aire y en presencia del faraón hicieron este lanzamiento al aire. Y entonces todo el aire, el viento, se origina una ceniza que pulula por todas partes y que como consecuencia de eso va a producirles, va a generarles úlceras en la piel, tanto al ganado como a las personas. Entonces, Moisés produjo en hombres y animales úlceras purulentas, o sea, úlceras infecciosas, pudiéramos decir, para que nos entendamos. Estas úlceras hasta los magos también, ahora sí les llega a los magos y no tienen remedio ellos para combatirla. Entonces, también los magos son y hechiceros son víctimas de esta plaga. Pero Yahvé hizo que el faraón se obstinara y no les hiciera caso, como le había ofrecido, de que podrían salir a rendir culto. Por lo tanto, va a venir el turno de la séptima plaga, la granizada. Yahvé, el Dios de los hebreos, dijo, esta vez voy a mandar todas mis plagas contra ti, tus cortesanos y tu pueblo, para que sepas que no hay como yo en toda la tierra. Porque si yo hubiera extendido mi mano y te hubiera herido con peste a ti y a tu pueblo, ahora ya habrías desaparecido de la tierra. Pero te he preservado para mostrarte mi poder y para que se pronuncie mi nombre por toda la tierra. Es el mensaje de Dios para el faraón. Haré, dice Yahvé, haré caer una granizada tan fuerte como no la ha habido en Egipto desde su fundación hasta hoy. Ahora pues, manda recoger tu ganado y cuanto tienes en el campo. Esto es entendible. O sea, la granizada, pues que haya cielo abierto. Si tú tienes un animal en el corral, pues no le va a caer el granizo. Pero de que va a granizar y fuerte y feo. Entonces, Yahvé le dijo a Moisés,
extiende tu mano hacia el cielo y caerá granizo en todo el país de Egipto, sobre toda la hierba del campo de Egipto. Y Yahvé lanzó truenos, granizo y rayos sobre la tierra. El granizo devastó cuanto había en el campo. Tan solo en la región de Gosen, donde habitaban los israelitas, no hubo granizo. El faraón hizo llamar a Moisés y a Aarón y les dijo: esta vez he pecado, Yahvé es justo y mi pueblo y yo somos culpables. Ruégale a Yahvé que basta ya de truenos y granizos. Yo os dejaré salir y no tendréis que quedaros más tiempo aquí. Moisés le respondió: cuando salga de la ciudad extenderé mis manos hacia Yahvé. Cesarán los truenos y no caerá más granizo, para que sepas que la tierra entera es de Yahvé. Pero sé que tú y tus cortesanos aún no teméis a Yahvé Dios. Sabemos nosotros que esto de temer a Yahvé Dios, por un lado es tenerle miedo por su poder. Ya para nosotros, con el paso del tiempo, sabemos que el temor de Dios significa el no ofenderle, el no caer en la tentación de pecar. Pero en aquellos tiempos únicamente se identificaba como el temor al poder destructor, así como Yahvé Dios es creador, pues también es destructor cuando su voluntad así lo determina. Entonces, lo único que dice la Sagrada Escritura que se salvó de los campos y de las cosechas fue el trigo y la espelta. La espelta es una especie más pequeña de trigo que también sirve para elaborar panes. Y se salvaron porque no era tiempo de cosecha, no porque fuera una excepción. O sea, no, no estaban, pudiéramos decir que se salvaron por misericordia divina. Yo creo que ha de haber dicho Dios: bueno, algo les tengo que dejar para que no mueran. Y entonces el trigo y la espelta se salvaron. Sin embargo, el faraón siguió obstinado y no dejó salir a los israelitas, como Yahvé había dicho por boca a Moisés. Va a venir la octava plaga, híjole, pero creo que ya entre plaga y plaga se nos ha ido el tiempo, porque todavía nos falta la 8, la 9 y la 10. Bueno, creo que es importante que dejemos hasta aquí el estudio de las plagas, pero que tengamos la reflexión clara de el poder de Dios, pero también que le agreguemos a esto el apreciar su voluntad. Repito, esto ya visto con lentes cristianos, valga la expresión, en este año 2026 y después de hurgar y conocer más a profundidad la Sagrada Escritura, nos muestra que la voluntad de Dios, repito, invariablemente no la entendemos, que nosotros tenemos otros conceptos, humanamente hablando, y Dios Padre, que es toda sabiduría infinita, pues es otra cosa. Por otra parte, no dejemos de tener cuidado, porque nos queda claro en varias manifestaciones que el tentador, que Satanás, también tiene poder, y el mayor poder que tiene Satanás con nosotros es el hacernos creer que no existe. Es tan hábil que nos hace vivir en el mundo rosa de que el demonio es cosa de historietas y de fábulas, que no existe y que en un momento dado todo es vida y dulzura, y que si hay situaciones en que podemos no solamente disfrutar, sino abusar de ellas, regocijarnos en ellas, lo hagamos sin miedo y sin placer porque todo está bajo control. Bueno, pues esto, ten
ten cuidado y que tu cuidado llegue al extremo de no querer dialogar jamás con él, porque es demasiado inteligente. Recuerda que Satanás es un espíritu y que los espíritus, igual que los ángeles, fueron creados por Dios antes de la creación del mundo y que están sobre nosotros humanos en capacidad de cualquier tipo. Son más poderosos que nosotros. Y el poder de sedición, de seducción, repito, que Satanás tiene sobre nosotros es muy fuerte. Y por otra parte, pues tengamos también la claridad de que Moisés y Aarón, como buenos humanos, muchas ocasiones confiaron en exceso en lo que el faraón les decía y que nos sirva a nosotros también de enseñanza de que la gente muchas veces al estar en situaciones de poder, en situaciones de dominio, nos van a engañar. Piensa en quien tú quieras, pero esto lo vemos muy a menudo entre nuestros gobernantes, entre nuestros dirigentes, entre la gente que pensamos que nuestro corazón piensa que nos está protegiendo y que va a ver por nuestro bienestar, y no es así. Entonces tengamos la humildad de pedirle a Dios Padre, a Yo Soy, como en esos tiempos Él se presentó, que nos proteja, que nos ilumine, que nos haga fuertes, que nos permite estar alineados a sus designios, porque lo necesitamos, porque sin Él no podemos avanzar y nuestra vida pende totalmente de su voluntad. Bueno, pues le agradecemos a Jesús de Nazaret y al Espíritu Santo que nos acompañaron como siempre. A Dios Padre por su misericordia y yo a ti por haberme acompañado esta noche en una clase más del estudio de las Sagradas Escrituras. Te espero aquí el próximo lunes para continuar con nuestro estudio del Éxodo y deseo para ti y toda tu familia que Dios tenga misericordia para todos nosotros y permita que sigamos en paz. Que tengas buena noche, te pongo la canción de cierre y tú muéstrame, mándame un mensajito de que aquí estuviste. Qué bien se está aquí en tu presencia, glorioso por siempre, Señor. Qué bien se está aquí a tu lado, sintiendo tu paz y tu amor. Cuán hermoso eres, Señor. Tú no tienes comparación. Quiero permanecer por siempre en tu amor. Qué bien se está aquí en tu presencia,
siempre en tu amor. Cuán hermoso eres, Señor. Tú no tienes comparación. Quiero permanecer por siempre en tu amor. Con todo mi corazón te adoro, Señor. 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 Cuán hermoso eres, Señor. Tú no tienes comparación. Quiero permanecer por siempre en tu amor. Con todo mi corazón te alabo, Señor. Con todo mi corazón te alabo, Señor. Cuán hermoso eres, Señor. Tú no tienes comparación. Quiero permanecer por siempre en tu amor. Qué bien se está aquí en tu presencia.